Quiero iniciar compartiéndoles un versículo que está en la palabra. Vamos a ir a la Biblia y el Salmo 27, capítulo 27, versículo 1, es muy interesante. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor dice lo siguiente, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, qué interesante lo que Dios nos está planteando allí. A través de el salmista, Dios está diciendo que no debemos temer, pero también nos está diciendo que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él es eso, pero es la manera también como el salmista lo veía, la forma como el salmista lo veía como luz, lo veía como salvación y lo veía como esa fortaleza para él y que no era necesario temer. Entonces, es interesante esto que encontramos allí y hagámonos una pregunta, usted y yo, hoy, ¿cómo estamos en cuanto a este versículo? ¿Estamos totalmente seguros de que Él es nuestra luz y nuestra salvación? ¿Estamos totalmente confiados de que no hay por qué temer porque Él es nuestro ayudador? ¿Podemos confiar plenamente en Él? Qué tremenda bendición poder tener esto, poder saber esto y poderle creer a Dios lo que está diciendo su palabra y lo que el salmista experimentó en este momento, en este tiempo. Entonces te motivo a esto. Hoy domingo, si te vas a conectar, te estás conectando o luego vas a ver este tiempo especial, este encuentro con Dios, es importante apropiarte de lo que la palabra está diciendo en el Salmo 27, versículo 1 y versículo 2. Y pensando en esto, quiero que oremos dándole gracias a Dios porque Él es luz, Él es salvación, Él está con nosotros y no tenemos por qué tener ningún temor. Estamos en el último domingo del mes de enero y qué tremendo que hace poco que empezó el 2026 y ya estamos a una semana de terminar este mes y el primer mes del año. Hoy es 25 de enero y Dios ha sido fiel, ha sido bueno, se ha manifestado, se ha movido, ha sido luz, ha sido salvación, nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido. Entonces estamos tremendamente agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho. Quiero invitarte a que oremos y que le digamos a Dios que estamos agradecidos con Él, porque Él ha cumplido su palabra, porque esto que dijo hace miles de años el salmista, hoy es real en ti y en mí. Hoy lo podemos vivir, hoy lo podemos disfrutar y hoy nos podemos apropiar de esto que Dios dice ahí en su palabra. Amado Dios, te queremos agradecer. Queremos darte gracias, inmensas, muchas gracias, porque tú has sido luz, porque tú has sido salvación, porque tú nos has cuidado, nos has guardado. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No me atemorizo de nada, porque tú eres mi fortaleza, porque en ti puedo confiar y en ti puedo descansar. Gracias porque eso es lo que he experimentado durante todo este mes, durante estos 25 días que van transcurridos de este mes. Has estado de esta forma y te he experimentado de esta forma. Dígaselo a Dios. Y si no ha sido así, y si has tenido incertidumbre, dudas, temores, hácelo saber también a Dios, porque recuerda que Él dice en su palabra, el apóstol Pedro lo dijo en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy Dios te cuida, hoy Dios me cuida y nos cuida a cada uno de nosotros. Estamos agradecidos con Él por su bondad y por su fidelidad para con este tiempo. Qué maravilloso poder saber que Dios es un Dios que es nuestra salvación, que es nuestra luz. Ya no andamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad. Hoy estamos en la luz y no en cualquier luz, sino en la luz de el que es el autor y el consumador de la luz. El que nos protege, el que nos guarda, el que nos cuida y el que está siempre con usted y conmigo. Vamos a
tener un tiempo especial con Dios y vamos a decirle que usted y yo queremos más de Él. Qué tremendo, los seres humanos queremos, anhelamos, deseamos muchas cosas, pero qué hermoso poderle decir en esta mañana de domingo 25 de enero que usted quiere más de Él. Dígaselo con toda seguridad, con toda certeza. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Quiero menguar para que tú crezcas. Dígaselo de esa forma, con toda confianza, con toda libertad. Levante sus manos y dígaselo a Él, expréseselo a Él. Mientras cantamos esta canción, dígaselo de todo corazón para que Él se manifieste. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.
Gracias, Dios, porque tú nos das más y nos ofreces más. Gracias. Agradézcale a Dios. Apláudalo, déle un fuerte aplauso en este tiempo. Dígale que usted está agradecido con Él porque Él le da más. La Biblia dice que Dios es el Padre de las luces y que en Él no hay mudanza de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él te pastorea, me pastorea y Él está con nosotros y podemos pedir más de Él. Estamos agradecidos. Muy bien. Podemos seguirlo exaltando, adorando, glorificando, danzando para Él. Hoy es un tiempo, una mañana, un espacio para que usted le dance, para que usted lo alabe, para que usted le levante sus manos, se las bata a Él y le diga que usted danza, lo glorifica, lo alaba, lo exalta, le da gloria, le da honra porque Él se la merece. Así que dancemos para Él hoy. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi
Maravilloso esta canción, ¿cierto? Lo que Dios nos dice aún a través de la música que Él ha preparado para usted y para mí es maravilloso. Entonces, estamos agradecidos con Él. Gracias. Gracias, Dios. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración por su palabra, por lo que nos quiere enseñar hoy, por lo que Él quiere traer a nuestras vidas y porque Él se quiere manifestar. Amado Padre, te queremos agradecer, te queremos glorificar, bendito Jesús, poderoso Espíritu, porque hoy nos enseñas a través de tu palabra, hoy nos muestras, hoy nos direccionas, hoy nos guías, hoy nos encaminas y hoy abres. Dígale a Dios que abra su corazón, abra su mente y abra todo su ser para usted recibir este mensaje que Él tiene para usted y para mí. Quiero iniciar este tiempo yendo atrás. Hace algunos días estuvimos hablando de la historia de Bartimeo. Hablábamos de que usted y yo vamos a tener múltiples posibilidades este año. Imagínese que Bartimeo solamente tenía una. Y la oportunidad, o esa posibilidad más bien, llegó donde estaba Bartimeo. Y es que Bartimeo era ciego. Marcos 10, del 46 al 52, nos cuenta esta maravillosa historia de un hombre que era ciego, pero sucedió algo extraordinario, y es que para Bartimeo llegó la única posibilidad de su vida. Y esa posibilidad se llama Jesús. Jesús llegó a Jericó, donde se encontraba Bartimeo. Dice que la historia nos cuenta que cuando Bartimeo escuchó que Jesús había llegado, empezó a gritar y empezó a llamar a Jesús. Era su única posibilidad, era lo único que le quedaba para salir de esa situación en que él se encontraba en ese momento. Y dice la Biblia que Bartimeo empezó a clamar muy fuerte, a llamar a Jesús. Pero allí había un grupo de personas que le decía a Bartimeo que se callara, que no molestara a Jesús, que no lo llamara, que, bueno, en otras palabras, que Jesús no estaba para él. Pero dice la Biblia que Bartimeo clamaba más. Y hubo otro grupo de personas que le decía a Bartimeo, anímate, anímate, cobra ánimo. Pero es interesante que Jesús llama a Bartimeo. Y cuando Jesús llama a Bartimeo, Bartimeo se levanta y deja algo que era muy valioso para él, que era su capa. Entonces, es interesante porque Bartimeo tenía una necesidad tremenda, y tenía solo una posibilidad, y había llegado la posibilidad. Y para usted y para mí, este año pueden haber muchas posibilidades, pero la mejor, la única, la más maravillosa es que Jesús está pasando por su camino y por mi camino. Y entonces dice que Bartimeo se despojó de su capa. La capa era valiosa, era algo que Bartimeo había cuidado y había guardado por mucho tiempo. Pero dice la palabra que Bartimeo arroja la capa, la deja allí y va donde Jesús. Jesús le pregunta que qué necesita y Bartimeo le dice que quiere ser sano. Lo primero entonces es que Bartimeo se da cuenta que tiene una necesidad y que solo tiene una posibilidad. Y él entiende que esta posibilidad él la tenía que canalizar por el lado de Jesús. Y llega donde él, Jesús lo sana, pero es impresionante porque Bartimeo, cuando termina este proceso en que Jesús lo sana, dice la Biblia que Bartimeo empieza a seguir a Jesús. Y allí es donde quiero iniciar. El versículo 52 dice que después de que Bartimeo fue sano, él empezó a seguir a Jesús. Y es que de allí empezó la gran aventura de Bartimeo. Porque Bartimeo, un hombre ciego, un hombre sin posibilidades, encontró a Jesús la única posibilidad y pudo haberse ido, pudo haber hecho otra cosa diferente, pero él tomó, y también allí vemos cómo Bartimeo hace uso de la más hermosa posibilidad que venía después, y era de seguir a Jesús. Y cuando iniciamos
nuestro caminar con Jesús, que Él nos quita la ceguera a usted y a mí, nos sana y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y bueno, pues lo que uno quiere es que Él lo salve, ¿cierto? Y Él lo salva, y salva a Bartimeo. Y Bartimeo ha dejado lo más valioso, pero Bartimeo ha tomado una tremenda decisión, no basado en la emoción, no basado bueno, uy, qué tremendo lo que Dios hizo, ¿cierto? Como a veces nos puede pasar o le ha pasado a alguna persona que cuando viene donde Jesús viene con mucha emoción, con mucha motivación, pero después de que Jesús hace algo por él, generalmente la persona vuelve otra vez a su vida antigua. Y en este caso no pasó esto con Bartimeo, sino que por el contrario, dice que Bartimeo empezó a seguir a Jesús. Y es muy, muy especial pensar en lo que usted y yo debemos hacer o en lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, ¿cierto? Y es seguir a Jesús. Y cuando seguimos a Jesús, entonces inicia la gran aventura para usted y para mí. Y es lo que quiero que compartamos hoy, conforme a su estatura. Cuando usted y yo venimos a Jesús y decidimos seguirlo como tomó la decisión Bartimeo, allí empieza la gran aventura para usted y para mí. Y entonces nos convertimos en personas conforme a su estatura. Somos hechos, somos formados de acuerdo a la estatura de Él. Bartimeo entonces había pasado por situaciones muy, muy complejas. Usted y yo quizás hemos pasado o pasamos por situaciones muy complejas, pero cuando vinimos a Jesús, Él nos dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Él nos sanó, nos restauró, nos limpió, nos sacó de la quiebra, nos sacó del foso, nos sacó del lodo y nos puso sobre la peña, que es Él. Y allí en adelante, entonces, lo que viene es que yo empiece a caminar con Él, que yo vaya con Él, así como hizo Nicodemo. Vuelvo a reiterar, Nicodemo simplemente, Bartimeo simplemente pudo haberse ido con Jesús. Y eso fue lo que hizo Bartimeo, ¿sí? Se fue con Jesús. Nicodemo también vino a buscar a Jesús, pero estamos hablando de Bartimeo. Entonces, Bartimeo se va con Jesús. Y allí empieza la tremenda y la gran aventura para este hombre, ¿no? Y para usted y para mí empieza la gran aventura. Como empezó para Bartimeo, como empezó para la mujer samaritana, como empezó para Nicodemo, como empezó para todos estos hombres que se acercaron a Jesús. Pero esencialmente la vida de Bartimeo, cómo fue tocada y cómo fue impactada por el Señor. Entonces, partimos del versículo 52, que este hombre Bartimeo empieza a caminar con Dios. Y es que encontramos que el crecimiento que empezamos a experimentar cuando caminamos con Jesús, cuando nos vamos con Él, es algo maravilloso en nuestras vidas, porque es la gran aventura que empezamos a conocerlo a Él, a crecer con Él, a conocerlo a Él. Quiero contarles hacer un símil entre conforme a su estatura, que tiene que ver con crecer, con que usted y yo crezcamos y vayamos hacia adelante, y lo que es un árbol. Y es que un árbol tiene una historia o un proceso muy interesante, ¿cierto? Y lo primero es que cuando el árbol es una semilla, la primera etapa es que germina la semilla. Y esto tarda entre 1 y 2 semanas en germinar la semilla. Esa semillita empieza a germinar y se convierte luego en un tallo. La segunda etapa tiene que ver con el desarrollo de la raíz. Y en el desarrollo de la raíz se toma 1 o 2 semanas. Y es la parte en que el árbol se desarrolla y su primer crecimiento es hacia abajo. La raíz empieza a crecer hacia abajo y busca nutrientes.
Primera etapa, entonces, se siembra la semilla y empieza a brotar el tallo. Es entre 1 y 2 semanas. Luego viene la segunda etapa, que es el desarrollo del tallo, que tarda entre 1 y 2 meses y es donde la raíz empieza a profundizar para poder encontrar nutrientes. La tercera etapa se llama crecimiento y es una etapa que dura entre 2 y 6 meses. Y esta parte es la que el árbol empieza a crecer hacia arriba, hacia la luz del sol. Primera etapa, entonces, la semilla sembrada. Segunda etapa, el árbol empieza a crecer hacia abajo, su raíz empieza a buscar nutrientes. La tercera etapa tiene que ver con que su tallo empieza a crecer hacia arriba para poder encontrarse y tener este encuentro especial con el sol. Esa dura entre 2 y 6 meses. La cuarta etapa es el desarrollo de sus ramas. Esta dura entre 1 y 2 años. Las ramas son la estructura que se desarrollan a partir del tallo. Y las ramas se amplían para que el árbol pueda llegar a su completo tamaño y todo lo que en sí es un árbol. La quinta etapa es la producción de fruto y es entre 2 y 5 años. La producción de fruto es el medio por el cual el árbol produce semillas y fruto. Y esta etapa es demasiado importante en el árbol. Entonces, primera etapa, vuelvo y la recuerdo, la semilla. La segunda etapa tiene que ver con el desarrollo de la raíz. La tercera etapa tiene que ver con el desarrollo de las ramas. La cuarta etapa tiene que ver con el desarrollo del fruto. Y la quinta etapa tiene que ver con la madurez. El árbol ya es un árbol maduro y aquí han pasado entre 5 y 10 años. Y la última etapa del árbol es la etapa de envejecimiento. Y esta etapa es entre 10 y 50 años. Pierde las hojas y su proceso se hace mucho más lento. Lo primero entonces es que es necesario crecer. Para el árbol es necesario crecer. Y si lo traemos a usted y a mí, es necesario crecer. Y pues tenemos una edad cronológica en que usted y yo crecemos, pero luego nuestro crecimiento se detiene, al igual que el del árbol. Y me impactaba mucho esto porque es muy parecido el proceso, ¿cierto? Bueno, nosotros no somos un árbol, ni mucho menos, pero se parece el proceso del árbol con el suyo y el mío. Y es maravilloso cómo Dios en la naturaleza hace estos procesos. Pero aún es más maravilloso ver o saber cómo Dios hace estos procesos en nuestra vida. Y es que existe un crecimiento más maravilloso, más poderoso, más tremendo, y es el crecimiento que Dios hace con usted y conmigo. Dios a través de la naturaleza produce estas etapas tan maravillosas en el árbol, pero a través de la parte espiritual, a través de seguirlo a Él, a través de caminar con Él, produce el crecimiento espiritual. No se sabe mucho de la vida de Bartimeo, ni de la vida de algunos discípulos, como la mujer samaritana, como Nicodemo, no se sabe mucho de ellos. Pero parece ser que ellos entraron en la iglesia primitiva y parece ser que ahí estuvieron y se convirtieron en tremendos hombres y tremendas mujeres que caminaron con Dios. En todo este proceso de seguirlo a Él, de caminar con Él, como la decisión que tomó Bartimeo y que tomaron otros discípulos, es que usted y yo crezcamos. Porque no hay nada más trágico y más triste que un cristiano no crezca. Porque la esencia del cristianismo es crecer. Y el crecimiento tiene que ser progresivo, así como el árbol. ¿Sí? En un momento determinado, el árbol empieza a crecer hacia arriba, buscando el sol.
¿cierto? Y nosotros empezamos espiritualmente a mirar hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si has nacido de nuevo, mira las cosas de arriba. Entonces es muy interesante lo que acontece con el árbol, pero también muy interesante y mucho más interesante lo que sucede con usted y sucede conmigo. Lo primero entonces, se hace necesario crecer. Para el árbol es necesario crecer. Para usted y para mí es necesario crecer. Pero puede ser que crezcamos intelectualmente, que tengamos mucho conocimiento, muchas capacidades, cognitivamente estemos muy preparados, pero yo quiero hablarle hoy de la importancia del crecimiento espiritual. Necesitamos crecer. Y este crecimiento tiene que ser como dice el título, ¿cierto? Conforme a su estatura. Dios quiere que nos parezcamos a Él, que seamos como Él. No en vano la Biblia dice que tengamos la mente de Cristo. No en vano la Biblia dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Él, que nos parezcamos a Él. Cada día yo me debo parecer más a Él. Y para que esto acontezca, pues yo debo crecer, debo ir hacia adelante y debo ver este proceso. Para que un árbol se convierta en un árbol que produce fruto y que sea maduro, pues tuvo que haber tenido un proceso. Qué interesante que él crece en un momento determinado hacia abajo buscando nutrientes y buscando el agua. Qué interesante saber que su tallo se va fortaleciendo y luego sus ramas y luego se expande, ¿cierto? Para poder producir fruto. Pero qué interesante luego su etapa. Y así consecutivamente usted y yo vamos teniendo etapas en nuestra vida. Y Dios quiere eso y Dios desea eso. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir allí juntos. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Está diciendo el apóstol que él plantó. Muy interesante lo que el apóstol Pablo hace aquí con lo que hace un sembrador, y es sembrar la semilla. Y es que si usted se da cuenta, en el proceso de Bartimeo, Dios siembra una semilla. Fue tan tremenda la semilla que Dios sembró en Bartimeo que Bartimeo tomó la decisión de seguir a Jesús. Cuando en usted y en mí es sembrada la semilla, se tiene que empezar a producir un crecimiento. Si no crecemos, si no mejoramos, si no vamos hacia adelante, si no se ve el fruto, si no se ve la fortaleza, si no se ve la madurez, la capacidad en usted y en mí, algo está pasando, algo no está correctamente en el proceso. Porque el apóstol Pablo hace el símil del sembrador, pero luego dice que varias personas intervinieron en este proceso, ¿no? Uno sembró la semilla, otro hizo el riego, otro hizo otro proceso, pero dice que el crecimiento lo da Dios. Y es Dios el que hace que el árbol crezca, pero también es Dios el que va a hacer que nuestra vida, su vida y mi vida espiritual crezca. Y necesitamos crecer, ¿sí? Necesitamos ir hacia adelante. Ahora, ¿de dónde viene el crecimiento? ¿De dónde viene? El árbol encuentra su crecimiento y su fortaleza en la misma naturaleza. Usted y yo encontramos nuestro crecimiento y nuestra fortaleza, hablando de la parte espiritual, en Dios, porque dice el apóstol Pablo que Dios es el que produce crecimiento, el crecimiento. Entonces la palabra clave aquí es crecimiento, porque el apóstol Pablo luego dice que ni el que hace esto, ni el que hace el otro proceso, ni el que produce lo otro es nada, sino que Dios es el que produce el crecimiento. Dios hizo que el árbol creciera, Dios hizo que el árbol se fortaleciera, le dio nutrientes, le dio la lluvia, le dio los nutrientes de la tierra, le dio el sol. El árbol requiere el sol y nosotros requerimos a Dios. Requerimos su palabra, requerimos al Espíritu Santo, requerimos todo lo que Él nos brinda para que usted y yo podamos crecer. Y si miráramos un personaje que tuvo un tremendo crecimiento, creció de una manera
impresionante es el apóstol Pedro. Y si usted lee conmigo, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 18, allí nos está contando la historia, se las voy a parafrasear, usted la lee. La historia dice que Pedro había sido encarcelado y que por Herodes, y que en un momento determinado Pedro está dormido y un ángel lo despierta. Y el ángel lo despierta, y cuando el ángel lo despierta se caen sus cadenas y él lo impulsa a salir. Pedro está en algo tan tremendo que Pedro se imagina que es una visión. Pero luego Pedro reacciona y se da cuenta que era Dios el que había enviado este ángel para liberarlo. Cuando uno mira esta historia, Hechos capítulo 12, del 1 al 18, uno se da cuenta que algo extraordinario había pasado en Pedro. Ya no encontramos allí el Pedro reactivo, ya no encontramos allí el Pedro que tenía, ¿cierto?, unos elementos bastante interesantes en lo que tenía que ver con su temperamento, pero ya allí encontramos a un Pedro que había sido tocado por Dios y que tenía un crecimiento impresionante, porque dice la Biblia que cuando el ángel lo toca, Pedro obedece y se levanta, ¿cierto? Entonces, algo que va o que produce el crecimiento en nosotros se llama obediencia. Y lo otro que encontramos allí es que Pedro decide hacer la voluntad de Dios en el proceso que sigue, ¿no? Entonces, vemos esto allí, cómo Dios produce en usted y en mí este tremendo crecimiento, ¿no? Espiritual, por medio de lo que él hace, pero sobre todo, que me impacta mucho es la manera como Pedro obedece a lo que el ángel le está diciendo. Y luego llega a su casa o a la casa donde estaban ellos a contar las maravillas que Dios había hecho. Vemos un Pedro transformado, había crecido, había sido tocado por la presencia de Dios. Y cuando usted y yo somos tocados por Dios y cuando nos exponemos a este proceso del crecimiento, wow, es tremendo lo que Dios hace en usted y en mí. Primero, entonces, hay que crecer, ¿no? Está el ejemplo del árbol. Lo segundo es que el crecimiento viene de Dios. Dios es el que va a producir ese crecimiento. Dios lo produce en el árbol, lo produce en usted y en mí, lo produjo en Bartimeo, lo produjo en todos los discípulos. Estábamos hablando el caso de Pedro, y lo va a producir en cada uno de nosotros que tomemos la decisión de dejar que Él haga su obra en usted y en mí. El crecimiento, entonces, no viene por esfuerzo humano. Por más que nos esforcemos humanamente por crecer, por mejorar, por lograr muchas cosas, no vamos a poder. Bueno, algo puntual. Algunos de ustedes saben que yo fui alcohólico y yo por mucho o de muchas formas yo traté de dejar el alcoholismo. Cada 8 días lo quería dejar. Cada 8 días. Cada fin de semana, un día como hoy, domingo 25, yo estaba, hace más de 30 años, yo estaba con un guayabo, el tremendo. Y estaba diciendo, no voy a volver a consumir alcohol. Pero a los 8 días volvía nuevamente a consumir alcohol. Pero ¿sabe una cosa? Solo fue Dios. Y al conocerlo a él, yo entendí que había algo tremendo que Dios había llenado en mí y ya no necesitaba el alcohol. O sea, ese vacío había sido llenado. Pero ese vacío yo no lo pude llenar en mis fuerzas, pero Dios sí pudo, como llenó a Bartimeo, como hizo que el árbol produjera ese tremendo fruto. Entonces, el crecimiento no es algo que se logra con esfuerzo humano, sino que el crecimiento se obtiene de caminar diariamente con Él. Entonces, es interesante. Dios hace esa parte impresionante de hacernos crecer, de satisfacernos. La Biblia dice en Colosenses 10 que en Él estamos completos, que estamos plenos. Pero
la parte mía es que yo debo caminar con Él para que Él llene, para que Él sacie, para que Él me fortalezca como el árbol, para que todo mi ser se expanda, para que mi corazón se expanda y yo pueda vivir de esta manera. Caminar con Él es mi parte. Lo segundo tiene que ver con lo que dice en Juan 3:30. Juan 3:30 dice, ahí entro lo primero, el crecimiento con Dios, lo esencial es que yo camine con Él. Lo segundo esencial que tiene que ver conmigo es lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí? Estamos hablando de crecimiento, ¿no? De conforme a su estatura. Necesito crecer. Entiendo que es necesario crecer. Me queda claro que el crecimiento lo produce Dios. Pero la parte mía es caminar con Él diariamente, decidir intencionalmente crecer con Él. Así como intencionalmente el arbolito empieza a profundizar sus raíces, yo empiezo a profundizar con Dios y a dejar que Él haga obra en mi vida. Luego elevo mis manos, elevo mi vida hacia Él para que Él produzca esa luz especial en mí y pueda producir fruto y pueda tener una vida conforme a como Él quiere. Entonces, es fundamental en este proceso de lo que tiene que ver conmigo menguar. Menguar para que Él crezca. Es una parte realmente fundamental en el crecimiento. Y el menguar tiene que ver con lo que hizo Pedro, obediencia. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero contarle una breve historia aquí en este proceso, ¿no? En esto que vamos. Y esta historia tiene que ver con un hombre que era un jardinero. Dice que él anhelaba mucho tener un jardín muy especial, un jardín espectacular. Y un día, en su caminar, él se encontró con un jardín como él lo quería. Un jardín verde, un jardín lleno de plantas, con un césped impresionante, ¿cierto? Con una fuente alrededor. Y él dijo, wow, así es que he querido tener mi jardín. Bueno, él terminó de contemplar este jardín y se fue muy motivado. Pero al llegar a su casa se encontró con su jardín. Y su jardín estaba lleno de escombros, estaba lleno de maleza, estaba lleno de basura. Y dice que este hombre había tenido la oportunidad de conocer a Dios y se arrodilló a orar. Y le dijo a Dios que hiciera un milagro y que su jardín fuera como el jardín de la persona que él había visto antes. Bueno, él oró un buen rato y cuando se levantó, el jardín estaba igual a como cuando él había llegado. O sea, no se había producido ningún cambio en el jardín. ¿Qué había que hacer para que el jardín estuviera como el jardín anterior? El jardinero tenía que trabajar en el jardín. Usted y yo tenemos que dejar que el jardinero, el alfarero, el buen pastor, el pastor de las ovejas, trabaje en nuestra vida. Entonces yo tengo que hacer mi parte. El jardinero tenía que trabajar para que ese jardín fuera aún mejor que el que él había visto. Y yo puedo orar. Sí, maravilloso que oremos. Maravilloso que busquemos a Dios. Eso es algo espectacular. Pero yo tengo que hacer mi parte. ¿Mi parte cuál es? Mi parte es caminar con Él. Mi parte es menguar para que Él crezca. Mi parte es obedecerlo, mi parte es hacer su voluntad, mi parte es sacar la basura, mi parte es quitar los escombros, mi parte es quitar la maleza que se ha acumulado en mi vida y que impide que haya crecimiento. Qué interesante esta historia del jardinero. Él quería un jardín espectacular, pero solamente quería tenerlo, pero no hacía nada para que este jardín fuera como él quería. Dios quiere hacer de nuestra vida un jardín, pero necesitamos disponernos para que Él trabaje en nuestras vidas, dejar que Él trabaje y dejar que Él saque todo esto que se requiere. Necesitas crecer, necesito crecer. El crecimiento lo da Dios. Dios lo da a través de su palabra. El apóstol Pablo lo dijo, que el crecimiento lo da Dios, que somos regados, que somos sembrados, pero que Dios es el que hace crecer, el que hace producir en nuestra vida esos cambios y esas cosas maravillosas. Lo tercero es que debemos crecer a su estatura. ¿Cómo debemos crecer? Sí.
El crecimiento lo da Dios, claro, pero hay un tope, ¿sí? Del crecimiento. Y ese tope dice que es a su estatura. Y uno dice, wow, pero yo cuándo voy a crecer a la estatura de Dios? Eso es imposible, eso no se puede lograr. Pero hace 8 días compartíamos una frase, o en la última reunión compartimos una frase que decía que usted se da cuenta qué tan lejos puede llegar cuando llega lejos. Ahí usted se dio cuenta qué tan lejos puede llegar. Entonces, es importante que yo me disponga todos los días a crecer, a parecerme a Él. Como compartí ahorita, debo parecerme a Él. Y esto cada día me lleva a ser más como Él. Entonces, cada día yo estoy pareciéndome a Él y mi estatura va creciendo. Me parezco cada día más a Él y cada día soy menos yo y cada día más Él. Entonces, esa línea, esa estatura debe ser como Él. Debo parecerme a Él, debo actuar como Él, debo caminar como Él, debo andar como Él anduvo, debo reaccionar como Él reaccionó, debo tener el sentir que hubo en Él, debo menguar como Él menguó, debo dejar de ser yo para que sea Él en mí. Eso es ser cristiano y eso se produce porque yo entiendo que necesito crecer, porque yo sé que el crecimiento lo da Dios, pero yo me dispongo a crecer conforme a su estatura. Y hay un pasaje muy interesante que yo quiero que vaya conmigo en el Evangelio de Lucas. Si usted va conmigo a Lucas, allí va a encontrar en su Evangelio. Dice la palabra, acompáñeme allí. Lucas capítulo 2. Versículo 52. Vaya conmigo allí. Dice la palabra que Jesús crecía cada día. ¿Cómo crecía Jesús? Mire qué interesante lo que Jesús nos plantea allí. La manera como Él crecía, ¿no? Y usted y yo necesitamos crecer de esa manera, ¿sí? Pero a veces se nos dificulta a usted y a mí crecer como Dios quiere que crezcamos. Tenemos dificultades con eso, se nos dificulta, tenemos problemas, no nos da, no somos capaces, pero Dios desea y anhela que nuestro crecimiento sea un crecimiento como ese que se plantea allí, ¿sí? En la palabra de Dios. Vaya conmigo entonces al Evangelio de Lucas. Estoy aquí buscándolo, ya lo voy a leer. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Y Jesús crecía, ¿en qué crecía Jesús? En gracia, ¿sí? En sabiduría y en estatura para con Dios a los hombres. 3 aspectos: gracia, sabiduría y estatura. Hablando del crecimiento de Jesús. Entonces fue algo que nos modeló hace mucho tiempo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y cuando era un pequeño, adolescente. Él nos modeló esto, cómo se crece. Se crecía entonces, él estaba creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura. ¿Sí? Dice ahí la palabra, ¿no? Volvamos a leer. Dice que Jesús crecía en gracia, sabiduría y en estatura. ¿Sí? Está diciendo la palabra. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Sabiduría, estatura y gracia. Entonces necesitamos crecer con base a eso. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo necesito, como venía diciéndoles, hacerlo de esa forma, como Jesús lo establece, así como el árbol, de manera natural.
de manera sencilla. Yo todos los días me levanto intencionalmente a parecerme a Él. Yo todos los días me levanto a hacer lo que Él dice. Yo todos los días me levanto a caminar con Él, a tener un tiempo especial con Él, a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él, a honrarlo a Él, porque Él ha dicho que yo lo haga de esa forma. Quiere que yo lo haga así. Entonces, crecimiento físico tiene que ver con estatura. Ya crecimos en estatura. Recuerden la historia del árbol. Crecimiento intelectual y espiritual tiene que ver con sabiduría y en gracia con Dios. La Biblia dice que cuando usted y yo nos metemos con Dios, hallamos gracia para con Él y para con los hombres. Entonces, qué interesante este crecimiento que se nos plantea allí en el Evangelio de Lucas. Estatura, físicamente, ¿no? ¿Sí? Gracia, en la parte intelectual. Sabiduría, en la parte espiritual. Y había gracia para con Dios. Esto es lo que podemos llamar como un crecimiento equilibrado. Creciendo equilibradamente. Gracia, sabiduría. ¿Sí? Esto es esencial para con usted y para conmigo. Tenemos que verlo, ¿no? Es importante. Crecimiento físico. Crecimiento en sabiduría. Esto es necesario para usted y para mí. Es en lo que crecía, que nos plantea allí este versículo que estábamos viendo, ¿no? Estatura, gracia y sabiduría. Requerimos eso, en lo que tiene que ver con el crecimiento para usted y conmigo. Eso es lo que se llama un crecimiento equilibrado. Y el apóstol Pablo nos habló algo más referente a esto, ¿no? Y está en el libro de Efesios. Acompáñeme a Efesios capítulo 4. Vaya conmigo allí a Efesios 4. Y allí vamos a encontrar lo que Dios nos está diciendo, ¿no? A través del apóstol Pablo, que tiene que ver con esto también, que estamos hablando, ¿no? Efesios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios tan interesante, ¿no? Para con usted y para conmigo. Efesios 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Muy interesante, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Dios quiere que todos lleguemos a una estatura, a una altura, a algo perfecto. Pero dice al final que debe ser conforme. Mire qué interesante lo que dice al final del versículo 13. Dice, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro crecimiento no para. Nuestro crecimiento no se detiene. Porque cada día queremos ser más como Él. Cada día queremos parecernos más a Él. Cada día queremos relacionarnos más con Él. Cada día, así como el árbol, queremos más nutrientes, queremos más extraer más lo que Él tiene en su palabra, lo que Él ha preparado para nosotros. Dios preparó en la tierra algo especial para el árbol. Dios ha preparado algo especial para usted y para mí, para que nosotros crezcamos, para que podamos ir hacia adelante, para que podamos hacer el proceso de manera correcta, ¿cierto? Así como empezó Bartimeo, así como lo hizo Pedro, así como hoy debemos hacerlo usted y yo como iglesia, porque esto es lo que quiere, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo está diciendo de esta forma, ¿no? Encontramos un llamado a través del apóstol Pablo conforme a su estatura, crecer espiritualmente, madurar y reflejar el carácter de Cristo. Esto es lo que esto nos está diciendo. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Debemos crecer conforme a su estatura, crecer espiritualmente, madurar, reflejar el carácter de Cristo en amor y en conocimiento. ¿Qué es lo que más tenemos que reflejar nosotros, hijos de Dios? El carácter de Cristo.
no nuestro temperamento, porque no, unos somos coléricos, otros somos melancólicos, otros somos sanguíneos, ¿sí? Melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. Y de esa manera actuamos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, ya no es nuestro temperamento, el mejor no es el nuestro, el mejor es el del Espíritu Santo. Y ese actúa en mí y tenemos carácter, ¿cierto? Y ya nos lideramos a nosotros mismos con el liderazgo de Jesús. Ya no nos parecemos a nosotros, nos parecemos a Él. Eso es crecimiento, hijos de Dios. Y eso es ser conforme a su estatura. Y a eso nos ha llamado Dios. Eso fue lo que eligió Bartimeo. Eso es lo que eligió Pedro. Eso es lo que han elegido a través de la historia hombres y mujeres. Y es lo que hoy, 25 de enero del 2026, usted y yo tenemos que elegir. Crecer conforme a su estatura. Parecernos a Él. Hay que crecer. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Cuál es la medida? Conforme a su estatura. Dios nos llama a eso. 3 aspectos importantes. Recuerden el jardinero. Recuerden el árbol. Pero usted y yo tenemos que hacerlo. Este es el tiempo, es el momento, es ahora. Y Dios nos está llamando a eso. Después de venir donde Él, que nos quite la ceguera, que nos permita ver la luz, que nos entreguemos a Él, hay que crecer. Y recordemos que es progresivo, es hacia arriba que crecemos. Y la estatura de Cristo, tenemos que llegar allí. Y tenemos que parecernos a Él. Y Él tiene los nutrientes y Él tiene todo lo que necesitamos. El arbolito no está buscando por otro lado como enloquecido, ¿cierto? Bueno, ¿y dónde será? No, ahí donde está, ahí tiene lo que Él necesita, que Dios le ha provisto. Cuando venimos a Cristo, tenemos lo que necesitamos para con Él. Él nos lo ofrece. ¿Sabe cuál es el nutriente? Se llama Espíritu Santo. Y nada más hermoso que en este crecimiento produzcamos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Dice que contra esto no hay ninguna ley. Qué crecimiento tan hermoso es. Y nuestro carácter florecido, creciendo con esas flores, con ese fruto, florecemos, echamos fruto, estamos nutridos, estamos fuertes, estamos vigorosos, estamos llenos de todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Y eso fue lo que eligió Bartimeo. Y eso es lo que tenemos que elegir usted y yo. Y eso es lo que encontramos cuando decidimos seguir a Jesús. Y eso es lo que hallamos en Él cuando tenemos que caminar con Él. No hay otra cosa. Quiero invitarte a que reflexiones en este día, en este domingo, en esta mañana, en este tiempo. Reflexiona. La medida de crecimiento que usted y yo tengamos, ¿sí? Es muy importante, es fundamental. Entonces, esto nos lleva a que usted y yo reflexionemos. ¿Cómo reflexionamos? De la manera que Dios quiere que reflexionemos. ¿Cómo? De manera muy sencilla, hijos de Dios. Nicodemo, el crecimiento entonces es algo esencial en la vida del ser humano. ¿Estás de acuerdo conmigo? El crecimiento es algo esencial en la vida humana. Bartimeo lo entendió. Imagínense, Bartimeo lo entendió. Después de recobrar la vista, Bartimeo lo entendió. ¿Lo entiendes tú? Esto es importante para con usted y para conmigo. Reflexiona entonces. Es el tiempo, es ahora. El crecimiento es algo esencial en la vida humana. Bartimeo lo entendió después de haber recobrado la vista. ¿Lo entiendes tú? Te motiva a eso, hijo de Dios. Te animo a que crezcas conforme a su estatura, a que entiendas que necesitas el crecimiento. Ese es necesario. A que busques en el lugar correcto, porque el crecimiento lo da Dios. No lo doy yo, no lo da una iglesia, no lo da una religión, no, lo da la vida en Él.
Eso da el crecimiento. Y es fundamental que no pares, que ese crecimiento sea conforme a su estatura. Así que te motivo a eso, te animo. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos con Él porque Él nos da la tremenda oportunidad de hacerlo, de poder crecer. Y nos permite ver los procesos en la naturaleza, con el árbol, con el jardinero, con todos estos aspectos, pero esencialmente con su palabra. Todo está allí. Amado Dios, te queremos bendecir, te queremos agradecer. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque tú eres fiel y pensaste en nosotros. Pensaste en que nosotros requerimos crecer y madurar y ir hacia adelante en nuestro caminar contigo. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por que podemos crecer conforme a tu estatura. Te bendecimos y te agradecemos en este tiempo. Gracias. Amén. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean dirigiéndote en todo este proceso. Que Dios te bendiga grandemente. Quiero terminar diciéndote que te motivo a que te unas a nuestro canal, ¿cierto? Lo hagas parte tuya, te motives, te inscribas en nuestro canal y le des ahí a la campanita para que te puedas suscribir y te pueda llegar todo lo que se está generando a través de Zenfol El Salvador. Muchas bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Recuerda que oramos por ti. Dios te bendiga con toda bendición.